Más bonobos y menos gorilas. Para quien no recuerde qué son los bonobos, son unos monos que aligeran toda la tensión social con el sexo. Y tiene que ver, y metemos la palabra, por todas las repercusiones, muchas muy agradables y otras, por supuesto, sacando de contexto, escandalizándose. Me causaba gracia porque en los canales de noticias ayer decían lo que dijo Tolosa Paz, pero no repetían la palabra, que en el peronismo se bueno, pero no quería ir tanto sobre eso, sino sobre... Yo hace unos meses ya hice una columna acá cuando estaba por empezar la campaña electoral en Madrid, un discurso que me había impresionado porque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habló para darle su solidaridad en ese momento a Pablo Iglesias, que bueno, fracasó estrepitosamente y era lo que se temía en ese momento. Ahora está regresando de a poco a la política. Paso raro fue el que dio Iglesias, ¿no? De ocupar una vicepresidencia, después una candidatura tan importante y después dar un paso al costado. No renunciando a un cargo, sino como dijo, a la política. Bueno, no dejó la política, pero volviendo a Ada Colau, lo que le puso las cosas muy difíciles a Podemos, a Más Madrid, a todas esas organizaciones que surgieron de los indignados o de fuerzas de izquierda independientes que se separaron. Bueno, hay parte de Izquierda Unida metida también en esas agrupaciones o haciendo alianzas. Fue la aparición de Vox. En realidad la aparición de Vox, y esto hay que leerlo también acá en simultáneo. Mientras hablo de España, estoy hablando de la Argentina también, porque justamente veo un fenómeno muy similar. Cuando aparece una fuerza como en España, Unidas Podemos, más sus aliados, más sus conexiones, a fuerza de votos y a fuerza de influencia social, esas alianzas que se hicieron primero con Izquierda Unida, una izquierda tradicional, pero que se dio cuenta de que tenía de que ayornarse y que tenía que acompañar esos movimientos ciudadanos surgidos de la pura demanda generada por las políticas neoliberales aplicadas por el PP y por el PSOE también, hasta que finalmente se pudo formar una coalición de gobierno con el PSOE, que ahora parece que está un poco olvidado de esa alianza y volvió a una línea un poquito más permeable a todo lo que sea neoliberal. Ada Colau hablaba aquella vez con un temblor en la voz, que fue lo que a mí me llamó la atención. Y lo que decía es lo que yo quiero decir hoy. No naturalicemos, no naturalicemos la violencia. Hay mucho en juego. No aceptemos que el odio sea un arma de campaña. Eso es lo que decía Ada Colau antes de las elecciones que finalmente ganó la derecha y en las que la ultraderecha de Vox sacó unos cuantos escaños. Y Vox, Abascal, bueno, todos que adhieren a esa corriente de ultraderecha falangista, con la que simpatizan neonazis españoles, etcétera, no es demasiado diferente a Milei, no es demasiado diferente a Espert. Espectacularizan a falta de un discurso histórico, porque no pueden decir, como comentábamos el otro día, de dónde vienen, de qué parte, de qué cloaca de la historia vienen, no lo pueden decir. Entonces hacen como que son recién nacidos, como que son una novedad, cuando en realidad lo único que tienen de nuevo, en el caso de Milei, es el peluquín y es la manera televisiva de expresarse, porque si tenemos que buscar o buscar un adjetivo que encaje con el discurso de Milei diciéndole, no sé qué le dijo a Rodríguez Larreta, pero lo insultó, le dijo cosas espantosas, como si, bueno,
lo asimiló al kirchnerismo, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con estas fuerzas y a qué me parece que le tenemos que prestar atención y con qué me parece que la justicia electoral está en deuda con nosotros, los ciudadanos? Eh, Básicamente, lo que sostiene Vox en España es que no debe quedar ningún republicano. Sostienen que hay que defender a la monarquía, sostienen que hay que ir contra los nacionalismos y sostienen que todas las reivindicaciones y todas las batallas que se vienen dando desde la década del 40 para que se juzguen los crímenes franquistas, bueno, es lo mismo que cuando acá dicen no fueron 30.000, justamente la calle que se va a abrir ahora en el Exesma se llama Fueron 30.000 o son 30.000. Es precisamente reafirmar ese negacionismo al que vuelve la derecha y esta vez la ultraderecha cada vez que puede. En eso, en el negacionismo, son realmente afines. Pero acá sucedió, y por supuesto que en este programa dimos bastante cuenta del horror que fue ver, porque además lo televisaron. Eso sí, porque es televisivo. ¿Puede ser que sea televisivo ver cómo en vivo un diputado nacional recibe un balazo en el estómago? Y que no se muevan resortes institucionales, que no se mueva el escándalo ciudadano que significa ver en una democracia un acto electoral en un pueblo de una provincia donde no se sabe todavía, hay un par de sospechosos que no son del pueblo, que los identificaron como con algún tipo de vinculación que no sé todavía cuál es, con un auto que pasó por ahí, y bueno, es un pueblo muy chiquito y no era del pueblo, con lo cual esa pista es la que se está siguiendo desde el Ministerio de Seguridad, pero fue la noticia de un día, supimos que la ministra de Seguridad había ido para allá y no salió en los diarios. O sea, salieron salieron chapitas, salieron, digamos, como para dejar constancia, pero no fue un tema molesto, escandaloso, no fue algo que los grandes diarios castigaran con adjetivos. No existió eso. Y en este tipo de cosas, cuando no se castiga, se avala. Y nosotros llevamos, desde el gobierno de Macri, el otro día me estaba acordando, creo que fue en el mismo 2016, cuando recién empezaba el gobierno de Macri, que un vecino, que además me mintió, después primero hubo un fallo judicial y después se volvió atrás, que un vecino de un edificio, de una torre de ahí, era por Colegiales creo, pegó un balazo contra una inauguración de un local de Nuevo Encuentro. Y hubiese podido morir cualquiera de los pibes que estaban en la calle, en la puerta de ese local. Al día siguiente hicimos una movilización, fue mucha gente, pero ahí viene la parte donde, así como hablábamos de la diferencia que hay entre que un chico perdido sea utilizado, porque sabemos que hay algunos dispositivos como la televisión que, digamos, no vamos a seguir creyendo que aportan al bien común, que les interesa el bienestar de la sociedad, que si sabemos que no funcionan bajo esos parámetros, funcionan bajo otros parámetros. Hay un chico perdido, entonces eso ratonea a mucha gente y lo pasan todo el tiempo. Pero también cuando fue lo de Guadalupe, que todavía no aparece, bueno, se olvidaron de Guadalupe. Tuvieron una semana un cronista, no me acuerdo en qué playa era, llenando el tiempo televisivo con cosas con información que no tenía, pero era para mantener el tema. Y uno puede pensar, bueno, se están ocupando porque les importa la criatura perdida, porque hay trata, porque hay un montón. Bueno, no funcionan bajo parámetros de que les importe el otro. Todo es mercancía para la pantalla.
Ahora, lo que recién comentábamos de la otra actitud, que es la de la gente del común que participa de las redes y ve, esto pasa, te digo, con los chicos, pasa con los ancianos y hasta con los perros, que en esta pandemia están siendo, bueno, la compañía central y el equilibrio emocional de mucha gente. Eh, y se comparte con los 3 puntitos nada más, solamente para que la información fluya y para que ese ser querido eh, tenga más chances de ser hallado, es para colaborar con la familia, por eso cuando la persona aparece se bajan todas las publicaciones para que la cara no sea expuesta. Ahí hay cuidado por el otro, porque se hace con otro espíritu. Eh, yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? Porque en relación a la violencia política me refiero, ¿qué podemos hacer para ponerle un límite? Porque la justicia electoral está dejando que López Murphy siga con sus spots diciendo que quiere ganar para que no haya más kirchnerismo en la Argentina, kirchneristas en la Argentina. Y la verdad, yo me siento agraviada, mucha gente se siente agraviada, mucha gente se siente en peligro, porque ese mensaje es irradiador de odio y además es irradiador de la idea de que no hay ningún problema si uno tiene como objetivo político eliminar a un sector de la población con el que no es afín. Y eso no es democrático, no tiene nada que ver con la democracia. Nadie debería poder hacer un spot de campaña diciendo que quiere ganar para eliminar a un sector de la sociedad. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Por qué nadie se da cuenta de esto? ¿Por qué no hay denuncias de instituciones advirtiendo, diciéndole a López Murphy que tiene que bajar eso, ese spot, porque eso no se puede decir en una campaña electoral? A una campaña electoral hay que llevar propuestas para todos, no para los que quieren que se mueran los K. Porque posiblemente López Murphy no haga absolutamente nada en el sentido material de la cuestión. Pero hay gente que escucha, y gente desequilibrada también que escucha, y gente no desequilibrada que aprovecha la ocasión, y la ha estado aprovechando, porque si contamos la cantidad de locales de básicas que han sido baleados, vandalizados, la cantidad de símbolos que tienen que ver con los derechos humanos, que en los últimos años han sido vandalizados, estatuas de Néstor Kirchner que han sido rotas, también vandalizadas, la cantidad de señales de violencia política, de ganas de violencia política, de deseo de violencia política, que no es más que impotencia, es saber que sin el odio no van a ninguna parte, porque como no pueden expresar lo que desean, que es ganar más plata, ellos 2000, entonces se acicalan con el odio. ¿Y qué podemos hacer nosotros frente a esto que yo lo siento realmente amenazante? Porque me parece que ninguna sociedad puede tener a un diputado baleado una semana y a la semana siguiente haberse olvidado. Y no puede tener un gobernador que por más que haya tenido un triunfo aplastante, festeje, pero después de haber tardado prácticamente un día y medio en hacer público el repudio. No hubo repudio de Juntos por el Cambio por lo que le pasó al diputado del Frente de Todos en Corrientes. Pero ¿qué país estamos viviendo? ¿O qué países quieren formatear ante la impotencia de no tener nada que proponer, porque ya propusieron, ya mintieron, mucha gente ya se dio cuenta y empezaron diciendo esta vez no vamos a mentir, lo cual era tan ridículo que cambiaron los eslóganes. Hay algo de la violencia política que se está escondiendo de una manera muy turbia en los medios hegemónicos, y ayer fue el día del detenido desaparecido. Este país tiene memoria, tiene hitos en los que ha tenido 18 años de proscripción de la fuerza que hoy es también mediáticamente vandalizada, porque lo que hace en la trifecta mediática es vandalizar
al peronismo. Ahora quieren limar la imagen presidencial, como lo hicieron con Ilia. Hasta lo hicieron, el otro día veía un afiche que decía basta, Ilia, como si Ilia hubiese sido Fidel Castro. Entonces, realmente hay un punto en el que uno siente que toda esa estructura que se ha armado en estos años a falta de medios de comunicación, que es por un lado una estructura de medios alternativos, de medios populares, más todo el manejo que mucha gente ha aprendido a hacer de las redes, tiene que consolidarse en una agenda que no es la que vamos a encontrar. Es decir, lo que tenemos que es el ejercicio muscular e intelectual que tenemos que seguir haciendo frente a este estado tan desigual de las cosas, tan desparejo en términos de comunicación, me parece que tiene que ser en relación a la violencia política, nosotros no olvidar, nosotros no dejar de hablar, nosotros no dejar de preguntarnos todo el tiempo cómo está la investigación, nosotros no abandonar el tema, porque Clarín ya lo ocultó cuando fue. Y a Clarín del todo no le disgusta que sucedan estas cosas. Yo me acuerdo de Barrio Nuevo quemando las urnas en Catamarca. Cuando se sienten impotentes recurren a la violencia. Y esto, no, estoy hablando de Barrio Nuevo precisamente para no circunscribirlo en una fuerza política. En la Argentina el arma del vencedor, del perdedor, siempre ha sido la violencia. Entonces, como tenemos el hecho consolidado de que a los medios hegemónicos y a la televisión en general, la violencia política, que hayan baleado a un diputado, parece que no es mucha noticia, que es más importante, son más importantes todas esas otras pavadas con las que nos encontramos todo el tiempo. Bueno, quiero reforzar la idea de que hagámoslo nosotros con los medios que tengamos, pero no abandonemos todo lo que tenga que ver con violencia política, porque no puede volver a este país esa práctica de eliminación del adversario.